Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rusia en voz alta. Yo soy su anfitrión, Rainer Matos, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que atraviesa el siglo XVIII en Rusia, la tensión entre liberalismo y absolutismo, y que además es un siglo interesante porque la mayoría de quienes gobernaron el Imperio ruso fueron mujeres. Por eso, este episodio se denomina El siglo de las zarinas y el liberalismo como juego. Vamos a hablar de uno de los experimentos liberales más avanzados de Europa en términos políticos, que tuvo lugar en Rusia y que en cuestión de días fue desechado. Hablaremos de la famosa Catalina la Grande en la segunda parte de este capítulo y también de cómo Crimea se incorpora a esta ecuación ruso-rutena-tártara en aquellas tierras del sur. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Terminábamos el episodio anterior hablando de las consecuencias que tuvo para el Estado ruso la Gran Guerra del Norte, esa conflagración de 21 años entre Rusia y Suecia, al grado de que el país se convirtió oficialmente en el Imperio Ruso el 2 de noviembre de 1721. Ya hablamos de la influencia del clero ruteno progresista, secularista, aunque el término pueda parecer una contradicción, que supeditaba la religión a la administración del Estado y cómo hubo una convergencia entre ese modo de pensar y el racionalismo de Pedro I el Grande. Esos eran los pilares del pensamiento absolutista en Rusia y en toda Europa también, que parecía ser la moda en varios países del continente. Todo el siglo XVIII en Europa va a estar marcado por esa tensión entre absolutismo y un liberalismo creciente que no se llama todavía liberalismo. El nombre va a venir hasta fines del siglo XVIII, pero sí se trata de cómo contener las facultades políticas de los monarcas absolutos, cómo limitarlos, ¿sí? Para evitar arbitrariedades. Obviamente sabemos que eso culminará en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que estalla en 1776, y en la Revolución Francesa de 1789. En realidad, la Revolución Francesa nos malacostumbró a pensar que el liberalismo era, en ese tiempo, siglo XVIII todavía, un movimiento popular, de los de abajo contra los de arriba, pero no hay nada más ajeno a esa noción. En el siglo XVIII, el liberalismo es, como comprueba la revolución que hacen George Washington y compañía en las 13 colonias, un movimiento de los privilegiados, ¿sí? De las noblezas, que precisamente quieren preservar sus privilegios frente a las arbitrariedades de los monarcas absolutos. A Luis XVI de Francia, al mismo al que luego le cortarán la cabeza cuando se radicalice la Revolución Francesa, cuando sube al trono en 1774, se le conocerá como un amante de la libertad. Y aquí está la clave. Libertad significa permitirle a la nobleza hacer lo que quiera y no estarla molestando con impuestos, con intervenciones en sus asambleas nobiliarias, etcétera, ¿sí? Entonces, de ahí empieza, desde los de arriba, la idea de limitar a los gobernantes y de que haya garantías, en primer lugar, para los privilegiados, para los cultos, para los educados, para los que tienen propiedades, no para el pueblo. Y de ahí vienen las constituciones, un documento fundacional que limite el absolutismo y donde queden explícitas las garantías de estos personajes. No tengo yo que decirles a ustedes que pues, esa famosa frase de All men are created equal, todos los hombres son creados iguales, de los padres de la patria estadounidense, no se refería al pueblo, a la gente común, ¿sí? La gente sin propiedades, los afroamericanos, esclavos, los indios, lo sabían muy bien, ¿sí? En fin, Rusia no va a ser ajena a esa tensión incipiente entre absolutismo y, llamémosle, protoliberalismo, que habrá en el siglo XVIII, si bien Rusia nunca dejará de ser un estado absolutista y de los más férreos en ese sentido. Habiendo dicho eso, vamos a ver de qué forma esa tensión se coló a Rusia.
Pedro I muere en 1725, tan solo 4 años después de declarar oficialmente el imperio, y después de gobernar 36 años solo, ya sin sus hermanos Sofía e Iván V. Pese a toda la magnanimidad que el título imperial trajo al Estado ruso, al morir Pedro no había un heredero claro. Era muy ambigua su ley de herencia. De hecho, su único hijo varón, Alexei, había muerto en 1718 por la tortura que le infligieron ni más ni menos que los verdugos de su propio padre. ¿Sí? Alexei, el único hijo varón de Pedro el Grande, se había mostrado errático durante varios años, había humillado a la princesa alemana con la que se casó, se fue con otra a Europa, se refugió en Austria, en fin, toda una telenovela. Y al final Pedro lo acusa de traición por conspirar supuestamente con el emperador austriaco para atacar Rusia, para restaurar las viejas costumbres, y va a ser ejecutado. Hay una pintura muy bonita de Nicolai Gué, eh, en la que está Pedro el Grande sentado en una silla a la mesa y está su hijo Alexei siendo regañado por el padre. Es una maravilla esa pintura de Nicolai Gué. Así que bueno, Alexei pues es ejecutado, pero va a dejar un heredero llamado Pedro, ¿sí? Que era un niño, y la idea de Pedro el Grande es que su nieto lo suceda a su muerte. Pero al morir Pedro el Grande en 1725, uno de sus favoritos, que ya mencionamos, Alexander Menshikov, alcalde de San Petersburgo, va a orquestar el ascenso al trono, pues no de este niño, no de ese nieto homónimo de Pedro, sino de la viuda de Pedro, que era la emperatriz consorte Yekaterina, en español Catalina, que va a subir como Catalina I. No es aún Catalina la Grande, no se me adelanten. Catalina era la opción obvia para Menshikov y para sus allegados, los miembros del partido, llamémosle progresista, ¿no? El occidentalista, el de los que querían continuar con la tradición modernizadora de Pedro, el partido de los administradores competentes, ¿no? Competentes no los exentaba de ser corruptos. Menshikov era un personaje muy corrupto. Pero bueno, es ese grupo de personajes que se habían colado en la administración imperial por sus méritos, ¿no? Que eran manifestación de ese racionalismo que ya se había asentado en Rusia. La emperatriz Catalina contaba, por supuesto, con el apoyo también de la iglesia, de Feofán Prokopovich, este personaje del que hablamos la vez pasada, del Santo Sínodo, esta suerte de ministerio de religión. Y bueno, en los 2 años que duró el reinado de Catalina I, y pese a que esto inaugura el siglo de las zarinas, donde podemos también incluir a la regente Sofía tiempo atrás, pues en este periodo Menshikov fue el amo y señor de Rusia. Y aquí empieza esa tensión interesante entre absolutismo y protoliberalismo. En febrero de 1726, Menshikov funda una institución que se llama el Consejo Privado, que era una especie de Duma boyarda resucitada, pero con ideas progresistas políticamente, de asesorar a la zarina Catalina I y eventualmente de encargarse ellos, los miembros del Consejo Privado, de los asuntos del gobierno. ¿Sí? Catalina se enferma, muere muy pronto, en mayo del 27. Ella ya había dispuesto que el Consejo Privado tuviese derechos iguales a los de quien terminara siendo zar después de ella. Y al final ella pues sí llega a designar a su sucesora, aquel niño Pedro, nieto de Pedro el Grande, como sucesor. El Consejo Privado se va a encargar de organizar el ascenso al trono de este Pedrito, de Pedro II, que era un adolescente. Y Menshikov, que dirige el Consejo Privado, buscaba fungir como regente mientras este niño alcanzaba la mayoría de edad. Y Menshikov, de hecho,
organiza que su hija María Menshikova se case con el nuevo zar. ¿Sí? O sea, Menshikov era un personaje de una inteligencia política considerable y muy ambicioso y muy corrupto. ¿Sí? Una cosa no está peleada con la otra. Pero al final, precisamente por esa ambición, la vieja nobleza, llamémosle pues, el partido más conservador en el Consejo Privado, viró contra Menshikov y lo exiliaron a Siberia con varios de sus aliados y con su familia. Obviamente esta niña María ya no se casó nunca con el joven Pedro II. Y así la vieja nobleza, los conservadores, las familias como los Dolgorukov, los Golitsyn, tenían la idea de revertir las reformas de Pedro el Grande. De hecho, durante el reinado de este niño, Pedro II, que apenas si duró 3 años, se regresó la capital a Moscú, como símbolo de regresar a las viejas formas. Y este zar demasiado joven pues, no se interesaba realmente por los asuntos de gobierno. Rusia se va a sumir en una especie de caos económico, de deudas. Sí, van a ser años difíciles los que siguen a la muerte de Pedro el Grande. A eso súmenle que este niño, Pedro II, muere a los 3 años, o sea, a los 3 años de gobierno, pues 1730, y con él, de hecho, se extingue la línea masculina directa de los Romanov. Así que en 1730, pues esta autoridad, que era el Consejo Privado, decide otorgar la corona a la princesa Ana Ivanovna, que era hija de Iván V, aquel hermano de Pedro el Grande que gobernaron juntos, que fueron coronados juntos. Ana había gobernado ya de manera eficaz el ducado de Curlandia, una de estas provincias que Rusia le arrebata a Suecia. Tenía experiencia administrativa y sobre todo era viuda y no tenía hijos, cosa que el Consejo Privado agradecía porque ellos podrían eventualmente elegir a su sucesor llegado el momento, o eso pensaban. Y aquí viene un momento sumamente interesante en Rusia. Es este experimento político radical para la época del que les hablaba al principio. Inmediatamente, cuando muere el joven Pedro II, en enero de 1730, el Consejo Privado redacta un documento conocido como las condiciones, conditsi, literalmente en ruso, que obligaba a quien quiera que ascendiera al trono a otorgar prácticamente todo el poder administrativo al Consejo Privado. Y al elegir a esta princesa, Ana Ivanovna, como nueva zarina, el Consejo Privado la hizo firmar las condiciones, que eran un experimento verdaderamente radical para la época. ¿Qué decían las condiciones? Básicamente que el Consejo Privado podía declarar guerras, firmar tratados, poner impuestos, conferir rangos militares arriba de coronel, conferir títulos nobiliarios, diseñar el presupuesto, ¿sí? O sea, las condiciones eran, para efectos prácticos, una protoconstitución que limitaba el poder de la zarina al mínimo. Ana firmó ese documento. Fuera de Inglaterra y en parte de Suecia y de Polonia, no había un país con un sistema tan limitado para los monarcas en ese momento. Estamos hablando de 1730, ¿sí? Este experimento era radical. Había una influencia directa en todo esto de las ideas del filósofo político británico John Locke. Se encontró tiempo después una copia del segundo tratado sobre gobierno civil de Locke entre los documentos de pues, el dirigente del Consejo Privado para ese momento, que era Dmitry Golitsyn. Así que bueno, había ya evidentemente una influencia occidental sobre esto, aunque irónicamente eran el partido, digamos, conservador, los que querían evitar el absolutismo, los que querían ya empezar a
restaurar las viejas costumbres, pero al mismo tiempo limitar a los monarcas, ¿no? Ana firma las condiciones, pero en menos de un mes, de hecho en unas 2 semanas y media, abjuró de ellas. Es decir, Ana restauró el absolutismo y disolvió el Consejo Privado. En buena medida lo que hemos llamado aquí el Partido Progresista, que no es que se llamara así, sino que le estoy poniendo una etiqueta para facilitar la comprensión de ese momento, logró imponerse en parte porque el absolutismo le convenía a la nobleza media, a la nobleza intermedia y a la nobleza pequeña también, para ser tratados como un solo estamento junto con la alta nobleza. La alta nobleza eran los que estaban representados en el Consejo Privado, ¿sí? Entonces, la nobleza trae sus propias tensiones a la política imperial. Y en parte también pues a esta rama progresista de la política rusa en ese momento le conviene el absolutismo porque contaban también con el apoyo de esa iglesia institucionalizada, de este monje del que ya hemos hablado mucho, Feofán Prokopóvich, que se había convertido en el ideólogo de Pedro I y que para este momento, ya 1730, era presidente del Santo Sínodo. Prokopóvich convence en esas 2 semanas y media, convence a varios nobles y convence a la emperatriz Ana de restaurar el absolutismo. Le dice: Majestad, usted es un autócrata, usted no tiene por qué aceptar estas tonterías. ¿Sí? Es realmente fascinante la influencia de este hombre en la política rusa de aquellos años. Y de hecho, para simbolizar ese regreso al absolutismo con la emperatriz Ana, es que se va a retornar la capital a San Petersburgo una vez más en 1733. Y desde entonces a 1918, San Petersburgo va a ser la capital del Estado ruso. Ana gobernará 10 años como autócrata absolutista, otorgará muchos privilegios a la nobleza, sobre todo a esta nobleza intermedia, ¿sí? Y va a tener afección en particular por la nobleza de las provincias bálticas, que se acababan de incorporar al Estado ruso. Esta nobleza germano-báltica va a ser muy influyente en la corte a partir de este momento y en los siguientes 2 siglos. Van a empezar a cambiar los apellidos que uno ve en los documentos, en la corte. Cada vez pues, se van desplazando los apellidos de origen ruso y empiezan a haber apellidos de origen alemán en la política rusa. Wrangel, Witte, Lieven, Kotzebue, no sé, hay muchos. En esta década que Ana gobernó hubo 2 conflictos europeos que cabe mencionar muy brevemente, porque consolidan el estatus de Rusia como potencia europea. Uno fue la Guerra de Sucesión Polaca, que culminó en 1738 con la victoria del candidato prorruso al trono de Polonia, Augusto III, y con eso Rusia confirma también que ya es el poder dominante sobre una Polonia cada vez más debilitada. El segundo conflicto fue otra guerra entre Rusia y el Imperio Otomano, en la cual a costa de 100.000 hombres, Rusia invade Crimea, invade Besarabia, posesiones vasallas del sultán, aunque tuvo que devolverlas después en el Tratado de Paz, pero ya hay aquí una tendencia, un precedente, que es anexar los territorios del sur a costa de el Imperio Otomano, ¿no? En especial ese otro poder menguante en las fronteras rusas, que era el Kanato de Crimea. Al morir Ana en 1740 se desata una versión renovada de la batalla campal entre los Miloslavski, que era la familia de Iván V, el padre de Ana, y los Narishkin, que era la familia materna de Pedro el Grande. Ana había dispuesto que el trono pasara a un sobrino suyo, que era un niño de 2 meses de vida, y se va a convertir en regente uno de estos personajes de la nobleza germano-báltica, Ernst von Biron, ¿sí? Y después el rival de este señor, que tiene otro apellido alemán, Burkhard von Munich, ¿no?
designa como regente a la madre de ese niño, que era una princesa alemana. O sea, la nobleza germano-báltica ya estaba trayendo sus propias tensiones a la cúspide de la corte imperial rusa. Y finalmente, en noviembre de 1741, pues va a ser una hija de Pedro el Grande, y Elisabetta, la que se va a convertir en zarina con el apoyo de regimientos del ejército que desconfían precisamente de esta nobleza germano-báltica, y va a llevar ella a cabo un golpe de estado. Va a destronar a este pobre niño de 1 año y cachito, Iván VI, y se va a convertir ella, Yelizaveta Petrovna, en zarina. En español, Yelizaveta, pues obviamente se traduce como Isabel. Isabel va a gobernar 20 años. Y en ese par de décadas se empieza ya a hablar en la historiografía sobre la época dorada de la Ilustración rusa. Obviamente Isabel va también a reforzar el absolutismo de su padre, Pedro el Grande. Sin embargo, Isabel era conocida por ser muy sabia, sobre todo en el sentido de delegar la administración a personajes muy competentes como Alexei Bestuzhev-Ryumin, que presidirá el Colegio de Asuntos Exteriores, y a quien la zarina le va a tolerar todo, pese a que él a veces tenía opiniones contrarias a ella, ¿sí? Va a haber una descentralización de asuntos regionales. Va a continuar esta tendencia a importar mentes europeas para cambiar la imagen de Rusia, en especial arquitectos como Bartolomeo Rastrelli, ya lo mencionábamos la vez pasada, el hijo de su homónimo, uno de los principales arquitectos que trabajaron con Pedro. Por ejemplo, de esta época datan los grandes palacios, el de Peterhof a las afueras de San Petersburgo, el convento de Smolny, que es divino, ahí cerca del centro de San Petersburgo, el famosísimo Palacio de Invierno, que se convertirá en la residencia oficial de los zares, y que hoy alberga el Museo Hermitage. Todo eso va a ser construido en esta época. Incluso se le va a conocer este tipo de arquitectura de los 1750s, 60s, como el barroco isabelino, por la emperatriz Isabel, o barroco rastreliano, por este arquitecto Rastrelli, que en realidad, ya en términos de historia del arte, ya es lo que se llama un estilo rococó. Otro ejemplo es la iglesia de San Andrés en Kiev, también construida en este tiempo por Rastrelli. A la emperatriz Isabel también se debe la fundación de la primera universidad rusa, la Universidad de Moscú, en 1755, que fue una petición de una de las mentes más brillantes de la época, un polímata, es decir, un personaje afeccionado a todas las artes y las ciencias, que era Mijaíl Lomonosov. No es muy sabido, pero Lomonosov, que era matemático, astrónomo, poeta, químico, físico, filólogo, geólogo, etc., trajo muchas aportaciones a la ciencia. Descubrió la atmósfera de Venus, descubrió la ley de la conservación de la materia en reacciones químicas, perfeccionó el telescopio, creó lo que se llama un rotor coaxial, es decir, un prototipo de motor de helicóptero, ¿sí? Fundó la geología, tal y como la conocemos hoy en día, en un tratado llamado Los estratos de la Tierra, publicado en 1763. Teorizó que debía existir en el Polo Sur algo como la Antártida, debido a su observación de icebergs, que por cierto la Atlántida evidentemente no se había descubierto en ese momento, y que de hecho serían marineros rusos quienes la van a descubrir años después, en 1820. Y además de todo eso, Mijaíl Lomonosov estandarizó la métrica poética rusa, los versos silabotónicos, contribuyó a estandarizar también la lengua rusa con una nueva gramática, en 1757, que purgó varios elementos del eslavo antiguo. También fue historiador. En fin, no es casualidad que la Universidad de Moscú, hoy en día la principal universidad rusa, lleve su nombre desde 1940, la Universidad Lomonosov, conocida como MGU, Universidad Estatal
de Moscú, pero con el nombre de Lomonosov. Con la emperatriz Isabel, Rusia participó también en la famosa Guerra de los 7 Años, que quizás fue la primera guerra global, que tuvo varios escenarios paralelos en distintas regiones del mundo. En ese conflicto Rusia atacó a un poder creciente en Europa central y oriental, que era Prusia. Y de hecho los ejércitos rusos en 1760 derrotaron a los ejércitos prusianos, a los ejércitos del famosísimo rey Federico II, el Grande. Y el ejército ruso de hecho ocupó Berlín durante unos cuantos días en 1760. ¿Sí? 2 años después, cuando Federico el Grande estuvo a punto de rendirse ante Rusia, murió la emperatriz Isabel en enero de 1762. Y fíjense lo que son las cosas. El heredero designado por Isabel era su sobrino Pedro, hijo de su hermana, otra hija de Pedro el Grande, que ya había muerto, que en realidad él había sido un príncipe alemán, nacido en Kiel, en el ducado de Holstein-Gottorp. Entonces, al subir este personaje al trono ruso como Pedro III, y siendo absolutamente germanófilo, o prusianófilo, mejor dicho, decidió de un día para otro terminar la guerra con Prusia. Y básicamente, gracias a esa decisión, Federico el Grande logró salir avante en la Guerra de los 7 Años, porque Rusia le dejó de hacer la guerra a los prusianos, habiendo estado a punto de derrotarlos contundentemente. Y bueno, aunque este nieto y homónimo de Pedro I era un príncipe que creció en una corte alemana, desde 1742 vivía en Rusia y la zarina Isabel lo adoptó como heredero. Ella no tuvo hijos y decidió casarlo con una princesa prusiana de una familia noble, un poco venida a menos, de Stettin, una princesa que se llamaba, ahí les va el nombre entero, que no está de más decirlo, Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg. Lo digo todo el nombre para reafirmar algo de lo que hablaremos en un momento más. Cuando su esposo Pedro sube al trono en enero de 1762 como Pedro III, esta princesa, Sofía Auguste Friederike, se convierte en emperatriz consorte y como ella había nacido en una familia protestante, tiene que adoptar la religión ortodoxa desde que se casa con Pedro III, como era costumbre para las princesas que se casaban con miembros de la corte rusa. Y también se cambia el nombre de Sofía Auguste Friederike a Yekaterina Alexeyevna. Ahorita volveremos a ella porque es la gran protagonista de la segunda mitad de este episodio. Pero bueno, estábamos en Pedro III, que va a ser uno de los zares más enérgicos, pero también de los más efímeros, con un gobierno de tan solo 6 meses. Sin embargo, hay que comentar que Pedro III, pues en esos 6 meses aprueba 220 nuevas leyes. ¿Sí? Era uno de estos personajes que buscaban un absolutismo mucho más vertical, más disciplinado, valga la redundancia. ¿A qué me refiero? Una cosa era la tensión general en la política europea entre absolutismo y protoliberalismo, a la que ya me referí, pero otra, dentro del campo absolutista, era o se daba entre los llamados déspotas ilustrados, ¿no? Que pese a su absolutismo buscaban de alguna manera pues trasladar algunos principios de la ilustración a sus gobiernos y por ende permitían mucho mayor margen de acción a la nobleza y a otros estamentos. Y por otro lado estaban los absolutistas radicales, que generalmente desconfiaban de la nobleza, que preferían un mando mucho más centralizado, disciplinado, personalista. ¿Sí? Y este joven Pedro III era uno de estos últimos. Mientras que, por ejemplo, pues las zarinas Ana o Isabel le habían permitido ciertas libertades a la nobleza, ¿no? Eran déspotas ilustradas en cierto sentido. Pedro III, si bien exentó a los nobles, por ejemplo, de hacer servicio militar, estaba obsesionado con la disciplina y con que la nobleza se cuadrara, ¿no? Creó escuelas obligatorias para los hijos de los nobles.
que se veían normalmente como jóvenes libertinos. Estaba obsesionado con que los cadetes, los oficiales del ejército, desfilaran en uniformes prusianos, copiados de Prusia. O sea, les digo que era prusianófilo este hombre. Y entre lo más interesante de su breve reinado está que desamortizó los bienes eclesiásticos y que proclamó la libertad religiosa, algo también relativamente avanzado para la época y más para Rusia, para una sociedad tan conservadora. Se dejó de perseguir a los viejos creyentes, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, por esa obsesión con la disciplina, Pedro III era bastante odiado entre la nobleza, que estaba acostumbrada pues, a las licencias que se les permitían en tiempos de Ana y de Isabel. Y sobre todo, el nuevo zar pues, era muy impopular también por haber perdonado a Prusia en la Guerra de los 7 Años, cuando Rusia había estado a punto de derrotarla. Se pensaba que pues, era casi un agente prusiano en el trono ruso, ¿no? Eh, y por cierto, pues, esa victoria prusiana en la Guerra de los 7 Años convirtió a Prusia en una de las principales potencias militares de Europa Central y del Este. Entonces, para muchos en la nobleza, que el zar permitiera eso era relativamente imperdonable. Y por todo esto, algunos nobles, específicamente una familia, los hermanos Orlov, conspiraron para derrocar al zar Pedro III a solo unos meses de que había ascendido al trono. Los hermanos Orlov, por cierto, eran nobles, eran militares, eran veteranos de guerra que habían sido heridos por el ejército prusiano en la Guerra de los 7 Años. Alexei Orlov era conocido como el cara cortada por una herida de guerra en su rostro que le infligió algún soldado prusiano. O sea, además de la disciplina estricta de Pedro III, es muy probable que de ahí derivara el odio de estos personajes por el zar prusianófilo. El descontento de por sí era generalizado, así que en los cálculos de estos nobles que conspiran contra Pedro III, no era tanto el problema en cuanto a contar con apoyo para derrocarlo. La pregunta más bien era a quién ofrecerle la corona en su lugar. El zar tenía un hijo de 8 años, el príncipe Pablo, que será zar mucho tiempo después, pero los hermanos Orlov, en especial Grigori Orlov, pensaron que era mejor idea, ¿por qué no?, coronar a la emperatriz consorte, a esa princesa prusiana cuyo nombre gigantesco ya les dije, Sofía Auguste Friederike, a esa princesa que había adoptado el nombre de Yekaterina Alexeyevna, coronarla como zarina. ¿Por qué? Por varias razones, pero es bien sabido que Grigori Orlov y Yekaterina Alexeyevna, esta princesa, eran amantes de mucho tiempo atrás. Sí, eso no es lo que explica todo, pero facilita la explicación sin duda. Y además ella era muy sabia, ella era muy culta y era mucho más afín a estas ideas de pues el absolutismo, pero más licencioso, que le permitiera a la nobleza todo lo que la nobleza quisiera. ¿Sí? Esta mujer, Sofía Auguste Friederike, alias Yekaterina Alexeyevna, participa en la conspiración contra su marido, aunque no queda claro todavía si estaba en los planes de los conspiradores y de ella asesinar a Pedro III. El caso es que el 28 de junio de 1762, los Orlov, con otros nobles, con parte de la Guardia Imperial, arrestan a Pedro III, se lo llevan a un palacio, a Ropsha, y ahí muere días después en circunstancias aún no aclaradas. Y obviamente a la emperatriz consorte se le corona como Yekaterina II, en español Catalina II, y ahí sí, esta sí es mejor conocida como Catalina la Grande. Es decir, la zarina más famosa de la historia de Rusia ni siquiera era rusa, era una princesa alemana que no tenía siquiera sangre rusa en sus venas. Bueno, evidentemente Catalina II restaurará todo tipo de licencias para la nobleza y se va a convertir en otra déspota ilustrada, quizás la más ilustrada de todas las déspotas de este momento en Rusia. Era extremadamente culta, leía a Voltaire, se carteaba con Voltaire, se escribía con él,
Leía a Rousseau, a Montesquieu, a las grandes mentes filosóficas, políticas de Europa, ¿no? Y aquí es donde una vez más se cuelan esas ideas del protoliberalismo y de hasta dónde el o la monarca debe permitir licencias a distintos estamentos. Para Catalina, el liberalismo era un juego. Jamás va a ser tomado en serio. 5 años después de arrebatar el poder a su marido, Catalina publica un documento que se llama el Nakaz, que significa instrucción. Varios de los artículos del Nakaz estaban copiados literalmente de escritos de Montesquieu. Ella, de hecho, consultó con distintos personajes dentro y fuera de Rusia la redacción de varios de estos artículos del Nakaz. Y este documento era una cosa tan extraña que decía, por ejemplo, que todos los hombres son iguales ante la ley, cosa que en Rusia evidentemente no era cierta, ¿no? La tercera parte de la población, entre una tercera entre una tercera parte y la mitad de la población, eran esclavos, o bueno, siervos, pero eran propiedad privada de los terratenientes. O sea, ¿cómo que todos los hombres son iguales ante la ley, ¿no? Otro artículo del Nakaz decía que había separación de poderes, ¿no? Esa es la influencia de Montesquieu, lo cual también era falso. O sea, Rusia era un absolutismo, si bien pues, en esta versión un poquito más light con Catalina II. Y luego el propio documento se contradecía porque había otro artículo que decía que, dada la naturaleza de Rusia tan vasta y tan extensa, el poder debe recaer en manos de un líder absoluto. O sea, pues entonces no había separación de poderes, ¿no? Era un juego intelectual para Catalina todo esto. Este documento, el Nakaz, luego se turnó a una supuesta comisión legislativa que no existía, y años después se dejó morir esa iniciativa. Todo esto era un juego intelectual, ¿sí? Y por otro lado, 1768, Catalina manda erigir una estatua ecuestre de Pedro el Grande, que es el llamado jinete de bronce, que aún está en San Petersburgo, ¿no? Al que Pushkin le dedicó versos, etc. Y abajo de esa estatua ecuestre, Catalina mandó grabar las palabras Pedro I, Catalina Seconda. O sea, el primero fue Pedro, el primer fregón fue Pedro, y ahora la fregona soy yo, ¿no? Básicamente. O sea, está simbolizando que sigue los pasos absolutistas, ¿no? de aquel señor con el que ella ni siquiera estaba emparentada, ¿no? Entonces, es un momento extraño. Catalina es muy famosa y demás, pero es un momento realmente un poquito pues esquizofrénico en estos temas de qué permitir, qué no permitir. En realidad no se permite mucho. A la nobleza se le permite todo, pero a las clases populares no se les permite nada, etc. En fin. En ese mismo año, el 68, inicia un conflicto que marca el reinado de Catalina II, que fue otra guerra contra el Imperio Otomano, que dura 6 años, de 1768 al 74. Esto tenía que ver con Polonia, de la que ahorita hablaremos, en donde había pues, un partido, digamos, antirruso en la corte polaca entre la nobleza, la Confederación de Bar, que convence al sultán otomano de atacar a los rusos. Y pues eso terminó siendo un error porque durante 5 años de batallas, pues Rusia ganó casi todas. En el sur, en el territorio que pertenecía al Kanato de Crimea, en el Cáucaso Norte también. Y al final se firma en 1774 el Tratado de Küçük-Kaynarca. Eso está en turco, perdón, así, yo no le puse así, Küçük-Kaynarca, mediante el cual finalmente el Kanato de Crimea pasa de ser vasallo otomano a ser vasallo ruso. Pero de todos modos, unos años después, Catalina lo va a convertir ya en una provincia más del Imperio Ruso, conocido como la provincia de Táuride. Allí está otra vez esa idea ilustrada, clasicista, de Crimea como legado griego, de la tragedia de Ifigenia en Táuride, de Eurípides, que se supone que tuvo lugar allí en Crimea. Entonces está otra vez este juego intelectual de Catalina. En este tratado también se menciona algo muy importante para décadas posteriores. El sultán
aceptaba que Rusia fuese el patrono de los pueblos ortodoxos balcánicos que estaban bajo dominio otomano. Los valacos, los moldavos, los serbios, los búlgaros, los griegos, etc. ¿Sí? Eso va a ser importante más adelante, pero bueno, por lo pronto, lo relevante es que el Kanato de Crimea, un territorio poblado en su mayoría por tártaros musulmanes, se va a incorporar al Imperio Ruso. Este territorio correspondía no solo a lo que hoy es la península de Crimea, sino que rodeaba, digamos, casi todo el mar de Azov, así como la boca de los ríos Dnieper y Bug, es decir, todo lo que hoy es el sur de Ucrania, que por cierto, ese territorio nunca se había considerado parte de Ucrania, ¿sí? O sea, nunca estuvo realmente considerado como parte de los territorios cosacos del Hetmanato o del Sich de Zaporilla, sino que más bien esa idea de que Ucrania se extiende hasta Crimea es del siglo XX, solo del siglo XX, no de antes, ¿sí? Y además, desde 1764, Catalina ya había disuelto también el hetmanato cosaco, incorporando a sus élites dirigidas por el último hetman, Piotr Rumiantsev, como parte de la nobleza imperial. Y esas tierras al norte de esta nueva provincia de Táuride pues, pasan también a renombrarse como gubernatura de la pequeña Rusia. Ya hemos hablado de este término que no es peyorativo, sino geográfico. Ya no voy a ahondar en eso. Y bueno, al obtener estas tierras, Catalina hizo un viaje muy extenso por el Bajo Dnieper para conocer Crimea, y es de ahí de donde sale el término famoso de Villa Potiomkin, porque el comandante militar y luego el gobernador de toda esa zona, que era Grigori Potiomkin, que se pronuncia, por cierto, así, Potiomkin, no es Potemkin. Lo que pasa es que en ruso hay una especie de E que tiene diéresis, que no se pronuncia E, se pronuncia yo. ¿Sí? Potiomkin, que también era uno de los favoritos de Catalina, dicen que el más favorito entre los favoritos, pues este personaje tuvo que adornar literalmente el camino por el que pasaba la zarina rumbo al sur. Y entonces mandó levantar fachadas de edificios que no existían, eran la pura fachada, la pura apariencia de que había ahí edificios, ¿no? Para que la zarina dijera, ay, qué bonito tiene aquí Grigori todo esto. Hoy en día ese término de Villa Potiomkin no se usa tanto en español, se usa más bien en inglés, Potemkin Villa, ¿no? Y se usa mucho para hablar, por ejemplo, de algo pues, cuya apariencia se sostiene básicamente en nada. Y la analogía en todo esto queda bien, porque todos estos juegos intelectuales, estos delirios de grandeza de Catalina y la corte y demás, eran precisamente una Villa Potiomkin frente a la realidad socioeconómica de las clases populares en Rusia, que era pues, la abrumadora mayoría de la población. Suena muy fuerte, pero así era. O sea, no podemos concentrarnos solo en estos jueguitos de la corte, en los amantes de Catalina, en las cartas con Voltaire. No es coincidencia que en esta época estalle la rebelión campesina más extensa de la historia de Rusia, la rebelión de Yemelián Pugachov, inmediatamente, por cierto, después de terminada esta guerra con los otomanos. La guerra provocó más impuestos, más reclutas, campesinos obviamente, más producción industrial agraria y por ende más explotación de los terratenientes sobre sus siervos. Estas condiciones eran pues particularmente aciagas en el Bajo Volga, donde se juntaban todos los grupos marginados, viejos creyentes, cosacos, siervos, mineros, trabajadores industriales de los primeros de la historia rusa, minorías étnicas musulmanas, tártaras, ¿no? Como los llamados a su vez tártaros, los bashkires, etc. Y obviamente cuando ya esté terminando esta guerra contra el Imperio Otomano va a estallar desde 1773 un descontento enorme en esa zona, dirigido por un líder cosaco bastante rebelde, que era veterano de guerra, que luchó en la Guerra de los 7 Años en el ejército ruso, llamado Yemelián Pugachov, que era un personajazo, era un verdadero truán, que además quiso
convencer a mucha gente de que él era en realidad el zar Pedro III, que había escapado de la muerte, es decir, el marido de Catalina. Pero bueno, más allá de la excentricidad de este personaje, pues no era necesario creerle este cuento para seguir a sus ejércitos en contra de la autoridad, en contra de todos los nobles que estas huestes se fuesen encontrando por el camino. Pugachov empieza a hablar de restaurar las viejas creencias, de que se proclamara la libertad campesina y de asesinar a aristócratas por montones. En los 2 años que dura la revuelta en el Volga, los ejércitos de Pugachov asesinaron a más de 1500 nobles. O sea, el terror que esto causó entre la aristocracia rusa era tremendo. Hay una pintura muy famosa de Vasily Perov que se llama La justicia de Pugachov, que tiene 2 versiones distintas. En una está Pugachov sentado en un trono improvisado después de tomar alguna ciudad, y pues, a un noble con su peluquita blanca, típica de la época, ¿no? Como las que usaba Mozart, se le ve besándole la mano sucia a Pugachov, ¿no? En la otra versión de la pintura, Pugachov está dictando justicia cuando le presentan a otro noble, probablemente decretando su ejecución, ¿no? La trama de la novela La hija del capitán, de Pushkin, también trata estos eventos. Es sobre un oficial que debe elegir entre permanecer leal a la corona o ingresar en las filas de Pugachov, a quien respetaba mucho. Y bueno, los ejércitos de Pugachov llegaron a tomar ciudades muy importantes de Rusia, como Kazán en 1774. Pero bueno, después de su mejor momento, Pugachov finalmente va a ser capturado. La represalia contra sus tropas va a ser terrible, con ejecuciones por miles de personas, ¿sí? Pugachov fue ejecutado en el centro de Moscú, en la plaza pública, se le cortó la cabeza y luego su cadáver fue dividido en 4, como advertencia a futuras rebeliones. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Catalina a todo esto? Además de la represión masiva, pues empezar a preparar una nueva carta nobiliaria que le dio el control absoluto a la nobleza sobre sus posesiones, incluyendo por supuesto a sus siervos. Crear la figura de los mariscales nobiliarios que intercedían entre las asambleas de los nobles con la corona. Y además, uno de los incisos de esta carta nobiliaria decía literalmente: todo noble quedará personalmente exento de pagar impuestos, ¿sí? O sea, la época cataliniana fue la cúspide de la existencia de la nobleza en el Imperio ruso. Y por último, en este episodio tenemos que hablar del fenómeno geopolítico más relevante del siglo XVIII, que son las particiones de Polonia. Entre 1772 y 1795, el Estado polaco va a quedar reducido primero por iniciativa de los imperios aledaños y finalmente va a desaparecer por completo. Es muy importante entender las implicaciones de esto para el Imperio ruso. Yo los invito a buscar un mapa de las particiones de Polonia para que vean los territorios polacos tan extensos que van a pasar a ser parte de Prusia, de Austria y de Rusia. Ahora, ¿cómo y por qué ocurre esto? Bueno, todo se origina en 1772 con la guerra ruso-otomana, cuando el Imperio austriaco comienza a tener miedo del ensanchamiento de Rusia a costa de los otomanos. Recordemos que esa guerra inició porque el partido antirruso de Polonia, la Confederación de Bar, instó al sultán a atacar a Rusia. Para evitar tensiones, una vez que Rusia derrota al sultán, es ni más ni menos que Federico II de Prusia, Federico el Grande, el que propone tanto a rusos como a austriacos, por igual, que cada quien se quede con un pedazo del Estado polaco. En agosto de 1772, las tropas prusianas, austriacas y rusas entraron, cada una por su lado, a ocupar territorios de Polonia. Prusia se va a quedar con todo lo que está al sur de lo que hoy es el puerto polaco de Gdansk, y logró de hecho unificar a la Prusia occidental con la Prusia oriental gracias a estas ganancias.
Austria entra por el sur y se anexa las tierras en los alrededores de la ciudad polaca de Lwów, que va a renombrar el emperador austriaco en alemán como Lemberg, que hoy es Lviv en Ucrania Occidental, sí, pero siempre fue una ciudad polaca. Y el emperador austriaco va a renombrar esta provincia que le quita a Polonia como Galicia y Lodomeria, una latinización de los viejos principados del suroeste del Rus. ¿Se acuerdan? Los mencionamos, Halich y Volodymyr. Hay un libro fascinante de Larry Wolff, un gran historiador, que se llama La idea de Galicia, The Idea of Galicia en inglés, que habla de cómo esta provincia fue un invento imperialista, imperial, ilustrado, ¿no?, del emperador austriaco, pero sobre todo cómo empezó a cobrar vida más tarde esa invención en el siglo y medio que siguió. Allí vivían muchos polacos en Galicia, pero también muchos rutenos, ucranianos, muchos judíos. Y va a tener su importancia todo esto más adelante. Tendremos que volver a Galicia después. Rusia obtuvo parte de lo que hoy es Bielorrusia occidental, es decir, las tierras alrededor de las ciudades de Polotsk, de Vitebsk, etc. Originalmente la idea de Federico de Prusia era esa, quitarle cachos a Polonia sin que desapareciera el Estado polaco, sino tan solo mantenerlo débil. Cabe mencionar que el rey de Polonia era Stanisław Poniatowski, amor de juventud de Catalina II, así que más que nunca Polonia, ya muy debilitada, era una especie de protectorado ruso para ese momento. Al Sejm o Parlamento polaco no le quedó de otra más que confirmar la anexión de estos territorios. Y así durante 2 décadas, entre los 1770s y 90s, Polonia quedará reducida, pero no desapareció, y no era la idea que desapareciera. Solo hasta 1793 viene una segunda partición, en la cual Austria no participaría y donde Rusia y Prusia le van a arrebatar mucho más territorio a Polonia. Todo el este de Polonia va a terminar siendo parte de Rusia en esa nueva partición. Minsk, Zhytomyr, Kamieniec, ¿sí?, territorios que hoy son parte del occidente de Bielorrusia y de Ucrania. Pero, una vez más, Polonia no desaparecerá sino hasta 2 años después, cuando la tercera partición, 1795, ya otra vez incorporando a Austria, termine por hacer que el Estado polaco desaparezca. Polonia había sido el Estado más poderoso de Europa del Este varios siglos atrás y a partir de 1795 ya no existía. Esas 2 últimas particiones, la del 93 y 95, tienen una explicación específica en un contexto muy distinto al de la primera partición, pero conviene hablar de ellas ya en el siguiente episodio, cuando tratemos más bien el tema del liberalismo ya más en serio. Esas 2 últimas particiones ocurren después de la Revolución Francesa y de hecho son una respuesta a la influencia de este evento en Polonia, que ni Prusia, ni Austria, ni Rusia podían ver con buenos ojos. Con todo y los jueguitos intelectuales de Catalina II y el despotismo ilustrado y hacernos los liberales, no podía ver con buenos ojos el liberalismo de a de veras. Así cerramos el episodio de hoy y dediquemos estos últimos segundos a un extracto de una de las polonesas melancólicas que escribió en Galicia, precisamente en la ciudad de Lwów, en ese invento imperialista austriaco, el hijo de Mozart, Franz Xaver Mozart, en 1817. Se llaman polonesas precisamente porque apelan a la identidad polaca de esa región expolaca, recién incorporada al Imperio Austriaco. Un género, la polonesa, que más tarde popularizará y perfeccionará, por supuesto, el gran Frédéric Chopin. Nos vemos en la próxima y escuchen ustedes esta maravilla. Al piano, Anna Liszewska.